Vamos a hablar un tema que es cómo Dios, cómo Dios actúa en nuestra vida solo con un elemento fundamental, cuando se lo permitimos. ¿Cómo nos cuesta permitir que Dios obre en nuestra vida? Por eso el tema de hoy es deja, o mejor, entrega el control. Juli, me recuerdo, qué pena, discúlpame. Esa es la clase número 7, ¿cierto? Sí, Sí, ya no. nos queda esta y la del próximo sábado y finish the finish. Hemos terminado. ¿De acuerdo? Espero que Dios les esté hablando a sus corazones. Hola, Juan, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Qué bueno que estés por acá. Dani anda muy perdidita. ¿Qué le estará pasando? Es un tema con la niña, creo. No, no sé, pregunto. Oli, sí, ya. Sí, sí, está en el pediatra porque este polen ha estado muy duro y nos ha golpeado bastante. Entonces la niña, Claro. nada más el jueves estuvimos en urgencias con ella porque tenía una tos que no se le calmaba con nada. Entonces tenía citica con el pediatra. Entonces el señor es un poco incumplido. 2 horitas tarde nomás. Entonces Tremendo. por ahí anda. Bueno, me alegra mucho que tú estés acá. Bueno, chicos, entonces, como les mencionaba, es muy importante nosotros empezar a entender cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos conforme a su palabra frente a entregar el control. Hola, Pipe, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Por acá veo que me estás saludando. ¿Fuiste tú el que me preguntaste sobre la versión de la Biblia? Sí, ok. Listo, perfecto. Entonces, con base en esto, chicos, es muy importante y por esto quiero invitarlos a que nos vamos de una. Y quiero hacerles una pregunta para que piensen en ella y es, hoy ustedes que están tratando de controlar que ya deberían haberle entregado a Dios. Repito, ¿qué es aquello que están tratando de controlar y que ya deberían haberle entregado a Dios? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo digo desde mi experiencia personal, de hace un tiempo. Yo no encontraba respuestas o yo quería tener el control. Eso me llevaba a tomar acciones que Dios no quería que yo hiciera. Entonces yo consultaba una cosa, escuchaba otro, lo que hemos hablado muchas veces, en mis fuerzas. Hay un versículo, ahorita lo vamos a profundizar, en donde está, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y llega y está Israel al frente, Mar Rojo y atrás el ejército de Faraón. Una muerte inevitable. Y llega Dios y le dice a Moisés, Moisés, dile a mi pueblo que se siente y déjame a mí ser Dios. No dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida. Y lo peor es que muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero no confiamos. O no es confianza, es resignación. No, es que yo confío en Dios. No, no, no. Por otra razón fundamental, porque recuerdan que la fe sin obras es vana. ¿Eso qué significa? Tu confianza en Dios nos demanda acción. De hecho, en ese mismo episodio que les estoy contando del pueblo de Israel, llega un momento Dios y le dice a Moisés, oh, esto es una bofetada en la cara y ahorita vamos a ver en qué parte está en la Biblia. Llega Dios y le dice a Moisés, Moisés, deja de orar, toma acción. Ahora lo vamos a ver. O sea, Dios le dijo, deje de orar, toma acción, ya te escuché, ya oraste, ahora toma acción conforme en aquello que estás orando. Déjame yo, dice Dios, me glorifico en tu vida. Porque esa es otra. Muchos no oran y cuando oran solo se quedan ahí, porque la fe sin obras es vana. Bien, y con base en esto, chicos, recuerden que acá se requieren dos elementos fundamentales para este espacio. Número uno, un corazón dispuesto y enseñable. Y número dos, Biblia. ¿Por qué la Biblia? Me permiten ser brusco con lo que les voy a decir. ¿Por qué la Biblia? Para que no nos metan los dedos a la boca. Recuerden que debemos escuchar no a alguien con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. Porque por falta de conocimiento, como dice Dios, pereció mi pueblo. Juan,
Y mira que ayer estaba precisamente leyendo Éxodo 32, del 1 al 4, 21, 24, y hablaba cuando Moisés se tardó en volver, que estaba rezando y le pidieron Pero a fue por alguien que la ley. que hicieron del becerro de oro. Y Claro. es eso, que muchas veces no esperamos la llegada de Dios, sino que empiezan a rezarle a cuanto santo se aparece, a ver cuál de todos le compra el ¿A milagrito quién primero. escuchamos? Muy pertinente tu intervención. Gracias por eso. Resulta que llega Aarón, hermano de Moisés, era el sacerdote, el segundo al mando. Y llega Moisés, se va por las tablas de la ley. Y el pueblo de Israel, impaciente, no quisieron esperar y se crearon un ídolo, un becerro. Lo peor es que Aarón lo acolitó. ¿Y saben qué es lo peor? Que es que el pueblo de Israel no quiso crear físicamente otro Dios. Ellos crearon un Dios, el Dios del que les hablaba Moisés, conforme ellos creían que era. Chicos, hoy en día hay tanta estupidez que escuchamos por ahí porque la gente no está pensando en la imagen de Dios, está creando un Dios a su imagen y semejanza. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente se está creando Dios a como usted cree que es. Y eso es un error. Y eso se llama idolatría. Y caemos en comentarios, lo que llama heréticos. Lo explicaba la vez pasada, que es comentarios heréticos viene de herejía. ¿Y qué es una herejía? Es una verdad llevada al extremo. Bien, ahora con base en esto y la pregunta que les hice, quiero invitarlos a que vamos a la Biblia, al libro de Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 3 versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3 versículo 5 y 6. Y miren lo hermoso de esto. El mensaje de hoy, mi intención y oro para que así sea, para que Dios traiga, uno, claridad de lo que Dios quiere para nosotros, chicos, y Dios, y dos, que podamos descansar en Dios frente a esa carga que en este momento podamos tener cada uno de nosotros. Yo no sé ustedes, yo lo tengo. Porque lo último que quiero es mostrarme como que me las sé todas, si estoy por encima del bien y del mal. Chicos, yo tengo luchas también. Ahora, miren lo que dice el pasaje. Proverbios capítulo 5, perdón, capítulo 3, versículos 5 y 6. Miren lo que dice en mi versión, Reina Valera de 1960. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Recuerden que en la Biblia cuando habla de corazón se refiere al intelecto, las emociones y la voluntad. Fíjate de Jehová de todo que tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones, tu voluntad. Y no te apoyes en lo que tú crees que es. Que es que yo creo que yo sé que es por ahí. No. Y antes de consultar con cualquier otra persona, como le digo a las personas cuando me buscan, ¿y ya le preguntaste a Dios? Porque a veces solemos caer en escuchar o preguntarle a otra persona, pero no vamos a preguntarle a Dios. Qué gran error. Miren en la necedad en la que podemos caer. Hugo, Parce, una pregunta. Cuando se le pide a Dios es muy literal en la oración. ¿O es cómo se le decir, pide? Pues cuando le consulta uno algo a Dios, ¿cierto? ¿Cómo le consulta, digamos, esa sabiduría? ¿Sí me entiende? ¿Cómo se le pide? como por ejemplo, ¿qué? Un ejemplo. O sea, por ejemplo, voy a tomar una decisión, no la quiero apoyar en mi propia prudencia, pues como dice el pasaje. Claro, Entonces quiero consultársela a Dios. ¿Cómo o sea, siendo muy literal o cómo? es literal. Es decir, Dios dice en su palabra que encomienda a Jehová tus pensamientos y él afirmará, encomienda a Jehová tus planes y él afirmará tus pensamientos. Está en Proverbios. Lo primero es ir de rodillas delante de Dios, porque recuerden lo que dice el Salmo capítulo 51 versículo 6. Porque tú amas la... Vámonos para Salmos mejor. Capítulo 51
Versículo 6 dice, ¿estamos ahí? Chicos, esto es una nota cuando lo entiendo, esto es una nota. Miren lo que dice Salmos capítulo 51, versículo 6. Esto es algo que, ese es uno de los versículos que yo me he memorizado. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo no sé ustedes, pero para responder a la pregunta de Hugo, yo no sé ustedes, pero ¿cuántos le piden a Dios por sabiduría? He aquí la respuesta. ¿Cómo la adquiero? En la intimidad con Dios. Más claro no canta el agua, porque tú amas la verdad ¿en dónde? En lo íntimo. ¿Y en lo qué? En lo secreto. La clave está en lo secreto. Y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Entonces, Hugo, primero voy delante de Dios y le pregunto, Señor, eso está en mi corazón. Dame dirección, revelación, que es lo mejor para mí. Cada uno en su forma. Número dos, Salomón dice en Proverbios, en la abundancia de consejos hay sabiduría. Ah, busco al que sabe también. ¿Sí? Porque no se trata solamente de todo espiritualizarlo. No sé si me explico. No, me va a traer la revelación. No, 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 venga, yo consulto delante de Dios, estoy un tiempo con Él y Él garantiza que nos va a dar respuesta. Ah, pero venga, también asumo mi responsabilidad. Que voy a hacer un negocio, voy por el que sabe. Hey, men, vení, este negocio, ¿vos qué opinás? Y ya con todo esto, Señor, dame la sabiduría que requiero para tomar esta decisión. Con base en el conocimiento, no en la emoción. Porque como lo hablamos antes, no hay tal cosa que si te da paz, toma la decisión. Cuidado, porque no fuimos llamados a tomar decisiones por emoción, ojo, sino por revelación. Carito, Marión y Pipe. Uli, quiero compartir un pedacito que va de acuerdo a lo que estamos hablando del libro, pues de esto. Sí. Eh, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. Y voy a concatenar esto con otra parte que dice el mismo libro. Como bien señaló el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. Uf, qué locura. Marión. Hugo, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, parce, sí, sí la responde. Lo que pasa es que pues tenía la duda. Yo lo hago así, pero pues no sé, no sabía si lo estaba haciendo bien, si... Y a Lo que veces pasa pues es uno se que, confunde pues como si está tomando una decisión correcta. A veces son decisiones importantes y se confunde uno. Pues yo pregunto, primero oro, después voy y pregunto y consulto y trato de tomar la decisión. ahora, la pregunta es también a quién preguntarle. Por eso recuerden, quien está en autoridad debe estar bajo autoridad. Eso es un principio espiritual que yo lo llevo a mi profesión. Aquí algunos Lau sabe que es así. Pero ojo, esto es un principio espiritual. Yo debo tener una autoridad espiritual que me guíe. Sí, muchachos. Un pastor, un... Una persona que sana doctrina. Ahora, no necesariamente un pastor, puede ser un amigo, pero un amigo que sea temeroso de Dios. Que abra la Biblia de vez en cuando. Que abra la Biblia. Pues yo prefiero que no sea de vez en cuando, porque si es de vez en cuando, cuidado, que la abra siempre. Pero ¿por qué, chicos? ¿Por qué? Porque si no, mis decisiones van a estar basadas en las emociones mías o en la de otra persona. Que no quiere decir que otra persona no tenga un buen consejo. Claro que sí. Pero por eso Dios dice, ojo, las malas conversaciones, dice el rey Salomón, corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, cuida tus relaciones, cuida a quien escuchas. Uli también dice que por sus frutos los conoceréis, entonces ahí uno Exactamente. trabaja Uy, más. estos estudiantes míos están volando ya.
Total, por sus frutos lo conoceréis. Yo no puedo ir, yo no debo pedirle consejo de matrimonio a un man que se ha divorciado 3 veces. Qué pena, pero no. Cuando yo, ya Pipe, te doy la palabra, cuando yo me fui a casar, yo fui y le pregunté al exgerente de Isagen, que el hijo es padrino de matrimonio mío, un matrimonio muy lindo, fui y le pregunté a él sobre qué pensaba sobre el matrimonio. Yo no le iba a preguntar a un man que habla mal del matrimonio y que no, es que cuando no se... No, 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 no. Y él y la esposa, mira, Julián, es la segunda mejor decisión que un ser humano puede tomar. Pero yo le pregunto al que no es. No, yo tengo que saber a quién preguntarle. No porque quieras que alguien me diga lo que quiero escuchar, no, porque son personas que se sujetan a esto. Andrés. Ah, o era Marión, no sé a quién, o Marión ya preguntó. ¿A quién le di la palabra? Perdón, Marión y luego Pipe. Perdón, perdón, que a veces me confundo con dar la palabra, perdón. No, tranquilo. Yo quería como complementar un poquito a lo que tú le estabas diciendo a Hugo. Pues obviamente yo no soy profesora ni estoy tan avanzada, pero yo creo, Hugo, que si uno tiene que pensar en cómo debo de orar o qué es lo que debo de hacer, lo más fácil que uno puede hacer es ponerse de rodillas y tomar acción. A veces uno piensa, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces me siento como bloqueada y no puedo orar porque quiero como que super crear unas palabras o un léxico que a la hora del té no existe. O sea, obvio, pues uno habla con respeto, yo trato de orar con respeto, pero a veces cuando estoy más quebrantada es cuando de verdad me arrodillo y le hablo a Dios con honestidad, de corazón, como si le estuviera hablando a mi mamá o a mi papá. Mire, Señor, tú sabes mis debilidades, no sé, mis sueños, mis carencias, y le hablo como le debo de hablar, y creo que ahí es donde de verdad he encontrado respuestas de las cosas que debo de buscar, y a veces me sobrecomplico. Trato de volver todo como ay, me voy a sentar en mi cuarto de guerra y voy a orar y voy a prender una velita para que me huela rico, para ponerme no sé qué. La verdad no tiene ningún cambio. O sea, yo pienso que es la disposición que tengamos en nuestro corazón, y el lenguaje debe de ser tal y cual lo sientes en tu corazón, pienso yo. Tal cual. Para darle la palabra a Pipe y luego a Julie, quiero invitarlos para responder esa pregunta. Quiero invitarlos a que nos vamos para el libro de Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 1, 6, 8. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Vámonos desde el 5. Miren esta brutalidad, lo que dice. Miren esta locura. Santiago, capítulo 1, versículo. Vámonos desde el 4 para que nos dé más pena. Desde el 4. Miren esta cosa tan loca. Miren lo que dice. Dice, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Paciencia. Versículo 5. Ah, esto es una locura. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, Hugo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero nos vamos para el 6, la mejor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo creo que más literal, Hugo, no hay. Más bueno de daña. Más, más bueno se daña. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿qué tanto estoy aplicando esto? Pipe, Oli, qué gusto estar por aquí, de verdad que me siento muy feliz y muy honrado qué de bacano que estés por acá. estar escuchando este espacio. Y ha sido, de lo que acabas de decir, porque es que hace un tiempo tuve una conversación interna en la cual me decía a mí, como Dios hablando conmigo, diciéndome, la sabiduría está en los libros. Pero entonces yo, ¿en cuáles libros? O sea, me preguntaba yo, y me veía en autores, estaba buscando sabiduría en otros lados, y ahora me di cuenta que la sabiduría está en la Biblia. Total. Pues es que no, Y otro libro. Y tam- entonces, perdón.
Y también hay una pregunta pues que hace mucho tiempo me he hecho y te la quiero preguntar. Y Jesús decía que buscar la verdad y la verdad te hará libre, ¿cierto? Y la verdad está en la Biblia. Pero cuando Jesús estaba, pues no está en el Nuevo Testamento. O sea que la verdad está en el Antiguo Testamento. O dónde está, o no sé, es ahí donde estoy como un poquito confundido. O no hallar la respuesta si la verdad está en toda la Biblia como tal, o solamente en las Escrituras cuando Jesús estaba, que fue cuando lo dijo, que no estaba escrito el Nuevo Testamento. Pero qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Qué buena pregunta. Jesús dijo escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí y en ellas adquieren vida eterna. La cuestión es que el Antiguo Testamento desde el Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el último libro del Apocalipsis, se trata de Jesús, de manera explícita e implícita. Ahora bien, el Antiguo Testamento habla de la llegada de Jesús y el Nuevo Testamento habla no solamente de cuando Él vino, sino de su segunda venida. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan, no se contradicen. Y la Biblia, aunque es un libro, es un compendio de 66 libros, hablan de Jesús. Es decir, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan. El Antiguo Testamento estaba incompleto porque era basado bajo la ley mosaica, bajo la ley, bajo el pacto mosaico. Cuando viene Cristo, los que lo recibimos como Señor y Salvador, estamos bajo el pacto de la gracia. Se abole, no es la palabra, digamos, se elimina mejor, se abolió la ley, porque de hecho era imposible que cualquier ser humano cumpliera todas las leyes de Moisés o las leyes judías. Era imposible. Como Dios sabía que era imposible, venga, yo le voy a mandar a mi Hijo Jesús para que estemos mejor por un pacto, por su sangre, que es el de la gracia, no bajo la ley. O sea que el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan. Y para entender el Nuevo también debo entender el Antiguo. Listo, Eso Julián, responde a la perfecto. pregunta. Sí, señor. Yo no sé si paso otra preguntita, pues yo no sé si ya me salgo un poquito del tema. Tírela. Eh, en repeticiones anteriores, tú hablabas de la visión, de escribir la visión y lo que... En tablas. Sí. Escribe la misión. Sí. Eso, esa hace, San Habacuc. está relacionada con el propósito que Dios pone en su corazón. A ver, es O es que, otra cosa. de hecho, se lo decía a alguien en estos días. Nosotros debemos vivir todos los días como si fuéramos a morir mañana, pero planear como si fuéramos a vivir 100 años. Hay que escribir, digamos, hay que hacer planes, pero no la visión desde la ley de la atracción, no. Chicos, Dios nos llama a tener planes porque eso nos da orden. Laura, ¿te ocurrió algo? Sí, Julie, yo no sé si Julie iba a decir algo que estaba antes. Ah, bueno, entonces termino la idea, Ah, sí, sí. respondo a Pipe, Julie y con Lau. Chicos, claro, ¿saben por qué? Porque nosotros escribir la visión, es decir, tener planes nos da orden. Ahora, también hay que entender algo, un texto sin contexto es pretexto. Hay leyes, como por ejemplo el diezmo. Chicos, el diezmo no es bíblico, no aplica hoy. Y en muchos lugares piden diezmo. Por Dios, ¿hasta cuándo van a seguir pidiendo diezmos? El diezmos, porque miren, perdón que me salió un poco del tema, pero creo que es pertinente. Muchas iglesias se van, entre otras, para el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Entonces se van para Malaquías 3 capítulo 10 que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y eso lo dicen en muchas partes. Esto es un mensaje que se le daba al pueblo de Israel para que diezmara lo que ganaba, para que se lo diera al gobierno y el gobierno pudiera sustentar el templo, que lo dirigían o lo administraban los levitas, una de las 12 tribus de Israel, un mandato para el pueblo de Israel. Punto. A partir del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento realmente empieza en Pentecostés, es la ofrenda.
porque estamos bajo el pacto de la gracia, lo que en mi corazón me da, ofrendarle a Dios. Y ejemplos hay los que quieran, pero cogen estos textos sin contextos y yo a veces digo, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Pero es la responsabilidad de nosotros. Eh, Pipe, no sé si eso responde un poco a la pregunta, pero hay leyes que solo aplicaban para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, tuve un pésimo líder, pues he tenido buenos y malos. Uno que decía, no, yo me fui de mi ciudad porque leí cuando Dios mandó a Abraham que se fuera de su tierra y su parentela. Men, eso fue una orden que le dio Abraham. No la está dando usted hoy. Entonces cojo un texto y quiero adaptarlo a mi vida que, oye, esto es un mensaje de Dios. Pero ven, un momentico. ¿Cuáles son las razones que estás tomando tú esas decisiones aún basadas en la Biblia? Porque, por eso, muchachos, miren, esto es un tema de nunca parar. Yo ahorita a las 2 empiezo un estudio escatológico de la Biblia. Chicos, porque créanme que hay tanto desconocimiento de estos temas, pero cuando yo entiendo esto, realmente lo que Dios me quiere decir, chicos, esto es un deleite, esto es una maravilla, muchachos, como ustedes no se lo imaginan. Por eso, esto que terminamos la próxima semana, este curso, este es el inicio. Chicos, esto no es el fin, cuidado. Esto simplemente es una pinceladita para animarlos de que miren, Hugo, quedamos ok. Es que Hugo, bueno, Hugo y Pipe también. Eso responde las preguntas. Sí, señor. Muchas gracias. De una, Julie. Juli, una pregunta, es como que no salió del texto, se me está rondando mucho la cabeza. Es que incluso esta semana varias personas estaban hablando de la Biblia y todo eso, y entonces me dicen, no, usted porque, es que yo soy religión católica, ¿cierto? Y uno allá pues se cree que uno se echa la bendición, y se hace la cruz y todo. Pero entonces varias personas me han dicho que no, que eso es una maldición, que yo no sé qué, que porque ahí fue donde crucificaron a Jesús, y es como que ponían el ejemplo de que, bueno, alguien mata a tu hijo con un cuchillo y después tú vas a como que a sacar otro cuchillo igual y lo vas como a orar y todo eso. Entonces, bueno, no sé, estaba como confundida con esa... Julie, creo que Dani hizo esa pregunta alguna vez, Pipe. Creo que Dani, o no, me la hizo fue a mí, creo, me escribió a mí. O sea que si entiendo, si alguien mata a tu hijo con un cuchillo, yo luego si compro una libra de carne, un solomito, no puedo usar un cuchillo, porque es una maldición. No sé, no entiendo la verdad, No, Juli. no. Que A ver, porque... a ver, hay que entender algo. Yo le pregunto a las personas que creen en la iglesia romana tradicional, y es, creo que esto se los enseñé alguna vez. ¿Cuál es el origen de la camándula? Del rosario, ¿cierto? Del La rosario. camándula es el rosario. Sí, ¿cuál es el origen? Antes lo habíamos hablado. Chicos, eso viene de los montes tibetanos, de los monjes tibetanos. Hay una cantidad de desinformación, muchachos, que por eso es importante ir a la Biblia o consultar con gente que tenga un mínimo de conocimiento antropológico, histórico. ¿Por qué? Porque como les decía antes, un texto sin contexto se vuelve pretexto. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Julie, eso responde la pregunta. No sé si fui claro. O sea, Sí, total. la respuesta es no. Eso es como con el agua bendita, cuando el sacerdote, y pido disculpas, no quiero sonar despectivo para los que son católicos, no. Que ellos bendicen el agua y, Dios mío, Dios bendijo el agua desde Génesis cuando recreó los cielos y la tierra. Ningún ser humano tiene el poder para bendecir nada. O es que es santo yo no sé qué. Si ustedes a estas alturas, chicos, han recibido a Cristo como Señor y Salvador, no desde la religión, pero lo han recibido, ustedes son santos, igual que yo. No porque no rompamos un plato, no, es porque la raíz gramatical de santo quiere decir separados de. Es decir, Dios nos separa para Él. Eso quiere decir santos. No quiere decir que alguien haga un milagro y ya pues lo beatificaron. Cuidado con eso, eso no tiene fundamento. Lau. Profe, mira que justo tú estabas hablando de lo del mañana y yo después de que tú dijiste lo de Santiago me puse como a mirar lo que había más y encontré este versículo que es Santiago 4:13
Santiago capítulo 4, 13, que habla alarde sobre el mañana. Entonces, lo voy a leer porque es que me pareció súper importante y al final dice algo súper chévere que creo que nos sirve a todos. Dice, ahora escucha esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Y qué es eso? Y eso que ni siquiera saben que eso sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Me imagino que hace referencia como a que pues estamos solamente un momento en la tierra. Sí. Y más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías, toda esta jactancia es mala. Y el último pedacito que yo, Uf, no sé, me parece como muy impactante es que dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es como que tenemos información y no lo hacemos, pues caemos en pecado. Entonces como que, Dios mío, ¿qué pero, significa eso, profe? pero brutal, miren ese gracias Laura por eso. Número uno, eh, damos por sentado muchas cosas. Yo hago este negocio, mañana voy a hacer esto, pero le preguntaste a Dios, ¿sí? ¿Me recuerdas el versículo, Lau? Es Santiago capítulo 4 versículo 13. Entonces, miren, también dice lo siguiente. Primero no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, porque dice, porque, ¿qué es vuestra vida? O sea, ¿qué es nuestra vida, chicos? Ciertamente es neblina. Chicos, nuestra vida, aunque es muy valiosa para Dios, muchas veces es tan frágil. Chicos, nuestra vida es tan frágil. Y yo a veces veo tanta altivez en las personas y la vida es tan frágil. Chicos, eso nos lleva a reconocer que tenemos un Dios grande y que nuestra vida no depende ni siquiera de nosotros, incluso ni de nosotros. No tenemos garantía de mañana. Dice, mire, dice que nosotros somos como neblina. Ustedes han levantado un día con harta neblina y al momentico es que el sol. Así es nuestra vida. Eso nos lleva, chicos, a humillarnos delante de Dios. Ah, y a veces muestro los carros y me siento. No, Dios nos llama a humillarnos. Y insisto, qué bueno que Dios nos bendice con temas materiales. Gracias a Dios, qué bueno. Pero desde la perspectiva correcta. Y la pregunta, Lau, ¿me recuerdas? Pues que el tema de al final que dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Total, ¿qué es la necedad? Necedad es saber lo que no es correcto y hacerlo. Perdón, necedad es saber lo que es lo que no es correcto y hacerlo, o saber lo que es correcto y no hacerlo. Eso es necedad. Ujú. Sabiduría es saber lo que es correcto delante de Dios y hacerlo. Eso es una persona sabia. Porque no solo basta con hacerlo, con saberlo. Chicos, los demonios, ustedes sabían que creen en Dios. Los demonios creen. La diferencia es que no obedecen. Ujú. Esta frase la aprendí hace poco y se las quiero compartir, que me marcó. Chicos, yo, Julián Bilbao, no obedezco perfectamente. No, pero sí obedezco sinceramente. Nosotros no obedecemos perfectamente, chicos, ni ustedes ni yo. No. Alguien me hizo una pregunta y es, Julián, ¿cómo saber si yo recibí a Cristo? ¿Cómo saber si soy un cristiano o una cristiana desde el sentido de que recibí a Cristo? Y esa pregunta yo la respondí, pero eso me estuvo rondando. ¿Saben cómo saber si tú tienes a Cristo? Cuando no disfrutas el pecado. ¿Qué es un cristiano? Es un pecador perdonado. Cuando yo recibo a Cristo, Él perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Cuando yo, por ejemplo, si yo era una persona promiscua o que, pues, que se acostaba con muchas personas, luego después de recibir a Cristo, voy a hacerlo y ya no hay disfrute. Antes sí había disfrute, pero ya lucho con eso en mi corazón. Antes me emborrachaba, ahora ya hay una sensación maluca, no lo disfruto. Ciertos lugares, porque, ojo, no es que nos prohíban, no, es porque el Espíritu Santo habita en mí y yo ya no disfruto de eso. ¿Que cometo pecado? Sí,
Pero chicos, después de que lo cometo, uno se siente como Señor, porque uno sabe que hirió al Espíritu Santo que está en nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas y se iba, como Sansón, que decían que el poder está en el pelo de él. No, porque lo último fue que él dice que el templo o esa torre salió una fuerza, el oro, y con su fuerza derrumbó esa estructura. Es porque el Espíritu Santo vino sobre él y se fue. A partir de la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo permanece en nosotros y ya no se vuelve a ir, chicos. Entonces, muchos dicen, no, cuando yo me muera, voy a ir donde Salomón. Y le voy a preguntar, Salomón, ¿vos cómo hiciste para tanto dinero, para la sabiduría? Y luego voy para donde Moisés. Uy, Moisés, ¿usted qué sintió cuando abrió el mar rojo? Uy, muy teso. Luego voy para donde el rey David. Uy, David, ¿usted con ese Goliat? ¿Usted cómo hizo? Pero todos nos van a devolver esa pregunta con otra. Adivinen cuál va a ser. Juan, Hugo, Caro, Lau, Paula, Marión, Pipe. Antes de responderte eso, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué se sentía o qué sentías teniendo el Espíritu Santo siempre en ti? Porque ellos, a diferencia de nosotros, ellos nunca tuvieron el Espíritu Santo, nunca. Venían y se iban. A partir de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento empieza en Pentecostés. Cuando descienden las lenguas de fuego, ahí es cuando empieza el Nuevo Testamento, porque Dios, Jesucristo, está formando la iglesia. El Nuevo Testamento realmente cronológicamente no es en Mateo, no, es ahí. El Espíritu Santo mora en nosotros, chicos, y nunca se va a ir. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, hacemos, porque entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es, como dice la Biblia, las arras, es decir, el contrato de la salvación. En el mundo espiritual, ustedes han visto que en las ganaderías marcan el ganado, ¿para qué? Para reconocer cuando vean ese ganado que le pertenece a cierto ganadero. En el mundo espiritual funciona igual. En el mundo espiritual ven que tenemos el Espíritu Santo y dicen, no, un momentico, no lo puede tocar a él porque él le pertenece a Cristo. Es intocable. Claro. Juli, con todo esto pues me quedé pensando en la religión católica. Yo también hacía parte de la religión católica, pues ya no me identifico porque siento que son demasiado idólatras. Pero, ¿qué pasa qué dice la Biblia acerca del bautizo y de todos los sacramentos? No. Ok. Porque no es bíblico. Eso no dice la Biblia. La bendición. ¿Dónde? Yo veo que gente pasa por la iglesia y se da la bendición. Pero, por ejemplo, Juli, los niños Yo no los se miro tienen que como, bautizar, no se tienen que bautizar, nosotros no tenemos que hacer la confirmación ni todas esas cosas que piden. no, de hecho, yo era católico y a mí me confirmaron. Miren, yo hice la miren, a mí me bautizaron y a los 8 días hice la primera comunión. Me bautizaron como a los 10 años en la iglesia tradicional. Esos son sacramentos que creó Roma, la iglesia romana. Ahora, hay algo que hacemos que es el bautizo y no se hace bebé, se hace grande para ser conscientes de que lo que estamos haciendo. Ahora, no porque una persona sea bautizada en agua es señal que recibió a Cristo. No. El bautizo simplemente es para mostrarle a las personas que hacemos parte de una nueva familia, que es la familia de Cristo. Punto. O en las iglesias cristianas hacen algo como la cena, recordando la última cena, pero simplemente son símbolos. Pero de ahí que la primera comunión, que porque si no lo bautiza se va para el limbo, hágame el favor. O el purgatorio. Una vez creo que fue el Papa Juan Pablo II que le preguntaron, o a Francisco, no sé, que si estaba seguro que iba a ir al cielo. Y miren lo que respondió. Yo no estoy seguro si voy al cielo, pero yo le oro a mis feligreses que oren por mí cuando muera, para que mínimamente vaya para el purgatorio. Chicos, eso primero no es bíblico y no es muy esperanzador. Que yo siguiendo a Cristo tenga la duda de que voy a ir para un purgatorio, un limbo en donde eso no existe. U otra, que un sicario, alguien que mató y mató,
se murió, lo mataron, y hago es que la novena para orar por su alma. Chicos, a Dios no se puede engañar. Cada quien es responsable de sus obras cuando está vivo. Tú puedes orar lo que quieras, pero él tiene que rendir cuentas delante de Dios. Y no porque muchos oren va a salvar su alma. Eso es antibíblico. Claro. Juli, tú la otra clase nos habías quedado a decir que, y nos ibas a decir un poquito sobre el infierno que sabes que en el centro de la tierra, y te quedaste ahí. Y, Ok. Sí, mm, ahorita se los explico. Porque hay infierno, hay Hades, hay Sheol, o sea, eso es escatología. ok, gracias. Voy a sacar un curso solo de escatología. ¿Quieren saber? Bueno, me adelanté la sorpresa. ¿Quieren saber cuál es el próximo evento profético inminente que va a suceder? Va a suceder, chicos. Va a suceder. ¿Qué pasa con nuestra alma cuando morimos? ¿Somos conscientes cuando morimos? Todo eso. Escatología. Eso es una nota. Bien. Claro. Y por acá me preguntan, Juli, los otros libros que se escribieron en ese orden cronológico, pero que no fueron incluidos son libros canónicos. ¿Por qué? Hay que en el canon bíblico incluyeron unos libros, hay otros libros que no incluyeron. Tengo entendido que, por ejemplo, el libro de Enoch no lo incluyeron, por ejemplo. Pero hay otros libros canónicos que no están incluidos en la Biblia. Porque en el concilio, no recuerdo el año, lo que hicieron fue cerrar este libro. Es decir, ya, con lo que tenemos es suficiente para conocer a Dios. Ahora, hay otros libros que hay que tener cuidado porque no son libros realmente bíblicos. Realmente. ¿De acuerdo? Mejor dicho, con lo que tenemos acá es más que suficiente, chicos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Lau, Juli, la frase terminal, la que ahorita se me quedé perdido, sorry. ¿cuál frase? La de la No, obediencia. no obedecemos perfectamente, pero me Pero olvidó si la... obedecemos sinceramente. Gracias, Pablo. Lau, ¿tiene algo para decir? Sí. Profe, una pregunta respecto a las personas que no hacemos parte de una iglesia, o sea, que no hacemos parte de una iglesia física, o sea, no sé, yo me considero que yo creo en Dios y a mí me invitan a iglesia católica cristiana y yo voy porque siento que la palabra pues es como la misma, pero respecto al diezmo que tú estabas diciendo, yo siempre he pensado que uno hace las obras dentro de la posibilidad que uno tiene de ayudar a las personas. Y respecto a lo que tú decías, que hay como un orden en el cual tenemos que poner atención, por ejemplo, si estamos casados, lo primero es nuestro esposo, después nuestros padres y todo Sí. eso. Entonces, el diezmo o digamos la parte económica que tenemos que ayudar pues a los demás, se puede dar en ese orden, como que nuestra economía, primero apoyar nuestra pareja, nuestra familia y después digamos a todo lo que está a nuestro alrededor, o es necesario como aportar a una iglesia o algo así, como una causa pues más arriba, más... Hay dos elementos. Todas las anteriores, pero depende. Es decir, Dios nos pide la ofrenda, no el diezmo. La ofrenda, no el diezmo. Entre otras, primero, Dios no necesita tu dinero ni el mío. Partamos de ahí. Él no lo necesita. Dios, entre otras cosas, nos llama a que ofrendamos de lo que recibimos porque eso nos mantiene a raya para no volvernos ambiciosos de manera negativa. Porque hay una realidad. Jesús dijo que no puedes amar al dinero y a Dios. No puedes amar dos señores porque amarás a uno y odiarás al otro. Y algo que compite con Dios es el dinero. Es decir, nos mantiene a raya dando prioridad. Dos, nos da orden. Entonces, de lo que yo recibo, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Dios. Ahora, Dios dice que debemos dar ofrenda donde recibimos el alimento espiritual. Si ustedes van a una iglesia, ahora no estoy diciendo que ser católico, porque yo conozco católicos que en su estilo de vida le dan sopa y seco a cristianos, ¿sí? Y van a haber muchos católicos con los que nos vamos a encontrar en el cielo. Ahora bien, cuando yo ofrendo, debo entender la perspectiva correcta de la ofrenda. Yo ofrendo por dos elementos, por obediencia y por amor. ¿Que Dios nos bendice financieramente también? Sí, pero ¿cuál es la perspectiva en principio? Ahora, yo ofrendo lo que hay en mi corazón, pero también tengo prioridades.
tengo que mercar, debo honrar a mis padres, porque no se trata de la cantidad. Si en lo poco no fuiste fiel, en lo mucho tampoco. Entonces, ¿yo qué hago? Recibo 100 pesos en oración. Yo con mi esposa oramos por cuánto vamos a ofrendar. Separamos para el Señor. Separamos para nuestros padres. Separamos para nuestro alimento. Porque hay una cosa, Dios nos garantiza alimento y bebida, alimento, vivienda y... Entonces, nosotros, o sea, a mí eso no me quita el sueño, porque es que Dios me lo garantizó. Usted es una garantía. Y lo que estamos hablando es que si yo me preocupo de más, miren, la preocupación es un pecado. La preocupación es un pecado, chicos. Porque la preocupación es un mensaje directo a Dios diciéndole, Dios, no confío en ti. Eso está evidenciando la preocupación, una falta de confianza en Dios. Entonces, cuando yo me preocupo es cuando yo, ojo, una cosa es ser diligente, otra cosa es yo tomar acción por desespero y por no confiar y esperar en Dios. Entonces, Lau, orden, yo distribuyo. Señor, voy a ofrendar este mes esto, voy a darle a mis papás que debo honrarlos con esto si hay una necesidad puntual, también hay prioridad. Ahora, que de alguna manera a veces no pude ofrendar, pero porque sí, pero siempre la prioridad es Dios. Porque recuerden, Dios no necesita. Ahora, que es que yo doy en la iglesia el dinero y es que el pastor luego sale con camioneta. ¿Y cuál es el problema? En tu corazón, ¿a quién le estás dando realmente? Él tiene que darle cuentas a Dios. Yo doy a la obra de Dios. El dueño de Colgate Palmolive daba el 60% en ofrendas. El 60%. Hombre millonario, exitoso. Él sabía que con el 40 estaba más que bien. Entonces, es la perspectiva, luego por obediencia y por amor a Dios. Que el pastor se lo robó, eso ya él tiene que rendirle cuentas a Dios de eso. Él está viendo lo que yo estoy haciendo. Lau, no sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, profe, pero también, digamos, cuando no estamos en una iglesia, puede ser a fundaciones, o sea, puede ser a fundaciones o a causas que Eso es nos caridad. movilizan. Sí, Ah, eso ok, es caridad. Y eso está bien. ok, Eso ya. es caridad. Ahora, alguien me preguntaba, Julián, si a alguien en un semáforo le doy plata, chicos, no le den plata a quien no tiene ninguna discapacidad. ¿Hay gente que tiene discapacidad? Sí. Pero yo veo un mamón bien y me pide plata, yo no le doy plata, men, trabajé. ¿Por Wow. qué le dar plata si está bien? No. O sea, es manejar la proporción de las cosas. Y si es Ahora, un mendigo, no. yo generalmente no le doy plata. Si yo una es que yo le oro al Señor. Que hay que una señora con un hijo, sí, pero a veces duermen los niños para negocio. Pero entonces yo le oro al Señor, Señor, mira, tú conoces mi corazón, yo estoy dando. De ahí para allá, ya eso cada quien le responde al Señor. Juli, Pero yo, una persona aliviada, una persona que está bien, yo no le doy dinero. Una vez, mire, una vez, Caro, párate la palabra, un amigo hace mucho tiempo, religioso el man. Y el man pasaron años y el man como que montó una iglesia, no sé. Y me escribe una vez, hola Julián, ¿cómo estás? No, es que quería pedirte un favor si podrías ofrendarme. Es que pues para mis hijos, la escuela y para comida. Y yo le dije a mi esposa, hombre, sí, debe ser muy berraco uno con hijos y no tenerle que dar de comer. Yo el man le consigné tanto, hey men, aquí te consigno tanto. Como a los 2 meses, hola Julián, es que si me podrías ofrendar, yo le dije, hey, man, ¿sabes qué? También te tengo un plan, una propuesta de trabajo. ¿Qué te parece? No me volvió a escribir. No, no, no. O sea, las cosas como son. Entonces, ahí hay que tener mucho discernimiento también, Carito. Juli, y yo también pienso que ofrendar es hasta la misma familia, o sea, si en tu casa hay una necesidad y tú también estás en la capacidad y lo sientes en tu corazón, sin esa necesidad de control y también desde la conciencia de que tú das sin esperar nada a cambio, simplemente da y ya, el que lo vio es Dios y es el único que recompensa ya. Sí, chicos, esa es la esperanza. Yo a veces una vez vi a alguien que tienes que plata y en la calle cogió a un indigente, lo llevó a un restaurante o yo no sé qué, o lo llevó a un gimnasio mostrándole que él podía también tener eso. Y mostrando a la gente que él le dio. Yo decía, en serio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha.
hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Porque cuando oramos en lo secreto, nos promete que nos recompensa en lo público. Y yo le decía, qué triste cómo utiliza una persona con necesidad para verse en las redes y mostrar que ofrenda. Yo decía, qué triste, qué feo. Yo a veces le digo a mi esposa cuando vamos, no le digamos a nadie. No le digamos a nadie, porque prefiero, porque Dios dice, es como el que ayuna, que se muestra demacrado, no, es que estoy ayunando, no. Cristo dice, no hagan como los fariseos y como los hipócritas. El día que ayunen, vístase mejor y que se vea mejor, porque lo que tú haces en secreto, Dios te recompensa en público. No busques el aplauso de los demás, busca el aplauso del Señor que todo lo ve y Él te va a dar una recompensa como no te imaginas. Bien. Ok, con base en esto, entonces, quiero invitarlos para que nos vamos para el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, Antiguo Testamento, 8 y 9. Chicos, querer controlar todo revela que no creemos en Dios. ¿Sabían? Porque aún en la oración podemos orar, pero no entregar. Isaías, capítulo 55, 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Isaías 55, 8 y 9. Miren esta bofetada. Lau, adelante. Ah, que lo tienes. Yo lo tengo. Ok, adelante. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Qué les dice eso? Paciencia, confiar, soltar. Ahí está, chicos. Dios no nos llamó a entender ni a sentir. Dios no te llamó a entender ni a sentir, te llamó a creer. Señor, es que yo no entiendo eso, ¿no? Es que pedazo de salmón. Es que tú nunca me vas a entender. Nosotros nunca vamos a entender a Dios, porque dejaría de ser Dios. El llamado es a creer, chicos, porque los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos. ¿Eso qué quiere decir, Carito? ¿Eso qué quiere decir? Ya estoy la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que yo nunca voy a entender los pensamientos de Dios, pero sí son más altos que los míos. Y solo por esa razón me lleva a tener una certeza y una confianza tan absurda en que Dios va a hacer siempre lo mejor para mí, aunque me duela. Claro. Eso era lo que yo en estos días estaba hablando con Jessica y nosotras hablábamos y, o sea, es difícil entender la Biblia, a Dios y como todo, que el antiguo, que el nuevo, todo es súper difícil, pero yo le decía, gorda, a la final nosotras sentimos a Dios, es que no necesitamos entender todo porque sería demasiado, o sea, sería demasiado imposible decir que vamos a entender a Dios y tantas cosas que hay. Es simplemente sentirlo en el corazón y lo vemos a través de todas las victorias que Él nos ha hecho ganar y en los pequeños días que hemos salido victoriosos en tantas cosas en este Y mundo. hasta en las derrotas, entre comillas, Total, hasta en las derrotas, porque Dios dice en su palabra que todos los que le amamos, todas las cosas obran para bien. Es creer, chicos, que es muy teso. Cristo dijo que porque para los que creen, todo les es posible. Chicos, hay un versículo muy brutal. Esto es una cosa loca. ¿Quieren irse de para atrás? ¿Quieren? Marcos 11:24. Miren esta locura. Marcos 11:24. Segundo libro, Nuevo Testamento.
Marcos 11:24, segundo libro, Nuevo Testamento. Voy a empezar desde el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Está hablando Jesús y los discípulos. Entonces Pedro, acordándose, en el versículo 12 del capítulo 11, para contextualizar, están Jesús y los discípulos van para el templo y Jesús vio una higuera y vio que no había fruto y la maldijo. Al día siguiente, Pedro está diciendo esto. Y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Versículo 23. Porque de verdad les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que ¿qué? Que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidieran, ¿qué? Invirtiendo en trading. No, orando, creed que lo recibiréis y que y os vendrá. Perdón, pero qué puta garantía tan tremenda que nos está dando aquí Dios. Qué tremenda garantía. Ah, pero recuerden que en la Biblia hay una promesa, hay una condición. Versículo 25. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto refuta lo que alguien dijo en estos días. A Dios no hay que pedirle perdón. Semejante bestialidad. Pero miren lo bonito de esto. Miren la garantía y la promesa que todo lo que pidiéramos orando, Dios lo va a hacer. Pero recuerden, pedimos conforme a su voluntad. Y es garantía, ojo, esto no les parece tremendo. Bueno, yo no sé a ustedes, a mí esto me parece una cosa loca. Cristo me está diciendo que si usted ora creyendo, sin dudar, todo lo que pidan en oración, lo van a recibir. Pero está la condición, deben perdonar. Ah, o sea que sí debo pedir perdón. ¿Mm? La pregunta es, estoy orando, partamos de la base. Dos, a Dios sí se le pide. Aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo, chicos. A Dios se le pide. Caro. No. Ah, ok, listo. Juli, Sí, adelante. una pregunta es como muy, ay, perdón, es que estos últimos días, bueno, no es pregunta, sino como, perdón. Mm, digamos que últimamente desde que comencé esto contigo, lo de la Biblia, yo cuando leo me pongo muy sentimental, porque, o sea, o yo lloro, no sé, o sea, ¿sabes? ¿Por qué crees algún cambio? O sea, no sé, como un cambio que me emociona mucho, ¿no? ¿Qué piensas que puede ser? Yo a O veces le pregunto a las mal. personas, Julie, ¿tú puedes bajar tu camarita un poquito? Ay, espérame, sí, qué pena. Ay, Yo a veces le digo a las personas, ¿cuándo fue la última vez que lloraste leyendo la Biblia? No porque siempre haya que llorar, no. Pero mi pregunta va más allá. Eso sucede porque se llama quebrantamiento de espíritu. No quiere decir que siempre suceda, no necesariamente, no. Pero a veces leemos algo en la Biblia. Uy, yo a veces me he pegado, no siempre. A veces, por eso es que me gusta, mi esposa ahorita está en Bogotá, por eso me gusta muchas veces cuando estoy solo 1 o 2 días, no más. Porque tengo esos tiempos con Dios en donde puedo como, y pongo una música y derramo mis lágrimas delante de Dios, le pido perdón y lloro y parezco ni me alcanzo.
Porque a veces es el Espíritu Santo y mi alma, en donde es una rendición total del amor tan profundo. En estos días escuché algo muy bonito. Ustedes ni yo alcanzamos a imaginarnos lo que Cristo nos ama. O sea, nuestro entendimiento no nos da para entenderlo. Dios nos ama más a nosotros que nosotros a Él. Y esos momentos, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo me contrista el corazón. Y es muy bonito porque se levanta uno cuando me humillo delante de Dios. Eso hay una sensación, chicos, en donde digo, tuviese tiempo, que no necesariamente hay que llorar siempre, a veces porque estamos o simplemente leemos. O sea, el tema no necesariamente siempre lloramos, pero puede pasar. Y qué lindo cuando eso sucede. ¿De acuerdo? Ahora, Total. quiero invitarlos a Éxodo capítulo 14, versículo 14. Éxodo 14, 14. Miren qué bonito esto. Éxodo 14, 14. Dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Eso qué me está llevando, chicos? No sé si han notado el hilo conductor. Yo debo perseverar, como dice el apóstol Pablo, en la oración, chicos, y tener confianza en Dios y entregar las cargas que tengamos, chicos. Muchas veces la preocupación no permite a Dios actuar, porque recuerden que la preocupación es diciéndole a Dios que no confiamos en Él, y ahí Dios no obra, y nos preocupamos. Y muchas veces la preocupación es una evidencia de que no estás teniendo tiempos de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque eso es como el celular. Cuando se me está descargando, no lo tengo enchufado, pero cuando lo enchufo, mantiene cargado. Chicos, tenemos que conectarnos todos los días. Todo. Miren, uno mismo evidencia cuando está alejado de Dios. Cada uno sabe. Eso es un tema de todos los días. Cuando Dios mandó el maná al pueblo de Israel, ¿qué le dijo Dios? Coman del maná, pero ojo, no guarden para días. Cojan cada día lo que se van a comer. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy el verdadero maná, yo soy el pan de vida. Chicos, todos los días. ¿Qué es que yo oré ayer? No, ayer oraste, hoy es otro día. Todos los días. Julián, es que no tuve tiempo. Tema de prioridades. No hay tal cosa que no oré porque no tuve tiempo. Eso es lo más triste que podría escuchar. No oré porque no tuve tiempo. Es en serio. ¿Qué opinan? Y con base en esto, vamos a ver cómo y quiénes sí soltaron el control. Vámonos para Génesis 22, 1, 14. Génesis 22, 1, 14. Miren lo que dice. Génesis, Éxodo, ¿qué? Perdón, Génesis capítulo 22, del 1 al 14. Está muy largo, pero habla de cómo Abraham, Dios le dijo a Abraham, ojo, ojo con esa historia. Abraham, Dios lo saca de su tierra y su parentela. Y le dice, ve Abraham, usted va a ser el padre de multitudes. Él está en una carpa, le dijo, vea, sálgase de la carpa y mire las estrellas. Cuantos son las estrellas, así va a ser tu descendencia. Se conoce a Abraham como el padre de la fe. Luego, cuando tiene a su hijo, resulta que ahora la esposa de Abraham le dice a Abraham, porque no podía tener hijos, la esposa de Abraham, Abraham, venga, dígale a la empleada, acuéstese con ella, porque como yo no le puedo dar hijos, para que ella le dé hijos. La esposa de Abraham no confió en el Señor y tampoco supo esperar. Se adelantó y miren lo que pasó. Tuvo ese hijo.
Luego Dios le dijo, no, venga, no se me desespere, yo a usted le prometí una descendencia. Dice que ya era anciano. Es decir, ya a Abraham no le funcionaba lo que usted y yo sabemos. No le daba. Pero el Espíritu Santo viene sobre él y tiene un hijo. Resulta que, claro, se cumple la promesa. Tú vas a tener descendencia, como las estrellas de los cielos. Pero llega un momento en donde le dice, en esto que estamos leyendo, que llega Dios y le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Muchos creen, como en las películas, que el niño tenía como 5 o 10 años. Tenía como 20 y tantos años, ya era grande. Se va con él. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber sentido Abraham subiendo el monte durante 2 días, sabiendo que tenía que sacrificar su hijo? Ustedes saben como padre qué pudo haber sentido él. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham no razonó, él confió. Y en el momento cuando lo iba a sacrificar, Dios le dijo, detente, he visto que tienes fe. ¿Se dan cuenta? Y si nos vamos para Mateo 26:39, ¿qué dice? Ya estamos finalizando. Nos quedan 5 minuticos. Mateo 26:39. Juli, ¿te puedo preguntar algo? Claro que sí. Juli, ¿cómo uno reconoce que eh, la pareja que Dios quiere para uno? O sea, ¿cómo uno la puede reconocer? Pues porque Sí, eso lo hablamos creo que en la clase 1 y 2, pero vamos a retomarlo, ni más faltaba. Dios no tiene un hombre o una mujer para ti, en el sentido de, es arquitecto, cabello negro, ojos verdes, 1,50, 1,80, 1,90. No, 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 no. Por eso Dios dice que al que le falte conocimiento, pídala y se le dará abundantemente como lo leímos. Miren, una mujer y un hombre debe buscar una pareja que sea una persona que tenga temor de Dios. No estoy hablando de religión, no. Porque si no, eso es lo que llama yugo desigual. Te va a alejar del Dios verdadero. Si tú crees en el Dios bíblico, en el Dios verdadero, y tienes una relación con alguien que cree en los chakras, en toda esta manifestación, inevitablemente te vas a ir para allá. Inevitablemente. Es lo que le dijo Abraham para mujer para Isaac. Consíguele mujer a mi hijo de esta tribu, no de esta, porque de esta tierra, de esta tribu eran paganos y servían a dioses paganos. ¿Qué le pasó a Salomón? El hombre más millonario del mundo, sí, el hombre más sabio. ¿Y qué pasó? Tenía 700 concubinas y al final se fue a adorar los dioses de ellas. Y el más sabio. Realmente la sabiduría de Salomón se reflejó en el libro de Eclesiastés. Si están tristes, no lo lean. Porque él ahí se dio cuenta realmente que era lo importante en la vida. Entonces, una persona, yo con mi esposa, yo donde conocí a mi esposa, Juli, hay bueno, una en la Eclesiastés. iglesia. Yo mismo la conocí en la iglesia, que no es garantía que si está en una iglesia también, tampoco es garantía. Tampoco, pero yo ¿qué hice? Yo seguí la norma. Yo a mi líder espiritual le dije, ve Daniel, estoy saliendo con esta pelada, ¿qué opinas? Y él me dijo, yo la conozco, conozco a su familia, hágale, que no es garantía. Ah, pero le oré a Dios primero y fue donde mi autoridad espiritual en ese momento. Claro, conocí a mi esposa y empezamos, porque chicos, yo no me casé enamorado, no. Uno generalmente no se casa enamorado, no siempre, pero sí, no, sí me casé para enamorarme. Y yo amo a mi esposa. No nos casamos enamorados, me casé para enamorarme, porque cumplía los requisitos, no perfecta, pero en principio era temerosa del amor de Dios. Y cuando me casé con ella, chicos, les voy a contar algo, párate la palabra, Juan. ¿Quién puede acertar qué fue lo primero que yo hice en mi primera mañana de bodas? Le Orar preparó el por tu desayuno y la esposa. llevó para la iglesia. No, ¿Qué oran hice? juntos.
Otra cosa, esas caritas. Y no sé qué van a dar. Y no, pues. ¿Saben qué fue lo que yo hice? Me invitaron a predicar a una iglesia en México. Yo, mi primera mañana de bodas estaba predicando. Porque cuando me casé con mi esposa, un compromiso fue, este matrimonio es para glorificar a Dios. Claro, fui, prediqué y me volví para el hotel a tirar piscina, mar y tomarme mis whiskies. Sí, porque una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Tampoco, pues. Sí, pero el punto que voy es cómo yo con mi esposa, de antes de casarnos, oramos. E hicimos un curso que nosotros lo damos, que se llama Antes de decir sí, en donde nosotros lo hacemos para las personas que se van a casar, es ella con la mujer, yo con el hombre y eventualmente los dos, en donde ponemos y exponemos todo. ¿Quiénes son sus familiares? ¿Cuál es tu percepción del dinero? ¿En qué crees? Porque eso se llama no caer en yugo desigual. Sí, por ejemplo, si mi esposa no tenía propósito de seguir leyendo la Biblia, pues otros planes, no me caso con ella, porque eso es, inevitablemente va a ser un divorcio. Ojo, eso no es garantía tampoco, pero lo que se hace es minimizar el error, pero sobre todo basados en Dios y en que mis autoridades espirituales me guiaran en el proceso. Claro, yo tengo dificultades con mi esposa, es decir, no es perfecto, pero dice que cordón de tres dobleces no se rompe, porque en el matrimonio de mi esposa y yo en la mitad está Cristo. Chicos, tiene que estar, tiene que estar, tiene. Pipe, Juan, no es Juan Felipe, No, no, Juan Juan, Pablo, Juan. es Juan Pablo, Juan. No, nada, con lo de Eclesiastés, que lo empecé a leer y lo que estabas diciendo, que él habla de lo absurdo, que se dio los mejores manjares, que hizo, lo que deshizo, y que para qué el afán de la vida, para qué tanto afán si somos una neblina. Exacto. Él dice, mire, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y muchos buscando es que ser millonarios. Y como se los dije la clase pasada, tal vez la segunda bendición que tú puedes tener es que Dios no te haga millonario, porque te alejarías de Él y sería lo peor que te pasaría en la vida. ¿Sabían? Chicos, Mateo 26:39, ya para que nos vamos. Miren lo que dice. Ejemplo nos dio Cristo de sometimiento y entrega. Mateo 26:39, perdón. 26:39. Miren lo que dice. Estamos ahí. Dice, yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Si Cristo siendo Dios, Hijo de Dios, obedeció como nadie, ¿cuánto más nosotros? La entrega demanda obediencia. Y Lau. Pensé que esa. Chicos, la pregunta que les hacía al principio, ¿cuál es la lucha que tengo hoy y que no he entregado a Dios? ¿Cuál es? Y Dios, esperando que le entreguemos nuestras luchas. Y Dios diciéndonos, hijitos, ¿por qué lo están haciendo solos si yo lo puedo hacer por ustedes? Juli, una pregunta. Sí, Y cuando tú hablas de entregársela, es como que rendirse ante él, ¿no? ¿Cierto? sí. Sí, Y tiene que ver con confianza. con confianza. Confianza. Chicos, y esa confianza se manifiesta, pues se refleja mejor, aún físicamente. Por eso cuando voy de rodillas y entrego y confío, chicos, yo debo sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si yo digo que confío en Dios y le entregué y sigo estando preocupado y tensionado, entonces no entregué completamente. Chicos, ¿qué hay que hacer? Devuélvase de rodillas hasta que realmente yo me pare de ahí creyéndole al Señor que Él tiene el control y que Él va a obrar
para mi bendición. Sí. Pero yo oro y sigo preocupado. No, no entregaste. No entregaste. Es una confianza tan absurda, chicos, tan absurda, que incluso me atrevería a decir lo siguiente. Me lleva a sentir algo que es diferente a la felicidad, pero que se parece. ¿Saben qué es? Algo que se llama gozo. Diferente a la felicidad. Hoy en día, chicos, nos venden la felicidad. 5 pasos para la felicidad, yo no sé qué. No, Dios nos da algo que se llama gozo. Y gozo es que aún en la lucha y la situación que tengo, me someto y me rindo ante Dios, que yo digo, Señor, ¿sabes qué? Mi hija está enferma, pero es que es tu hija. Confío en lo que vas a hacer, es lo mejor. Y descanso. Señor, no tengo para pagar esa deuda mañana. Señor, no tengo cómo. Pero tú eres el dueño del oro y la plata. Te lo entrego. Gracias, Señor. ¿Recuerdan los 3 niveles del agradecimiento que les enseñé bíblicamente? Agradecer después, antes y durante. ¿Se acuerdan? ¡Ja! Casi se me olvida algo. Chicos, los quiero desafiar con algo. Con un tema de agradecimiento, porque hay que agradecer. Y es un ejercicio que yo hice hace mucho tiempo con mi esposa. Resulta que mi esposa y yo durante un mes dijimos, mi amor, vamos a escribir en términos cuantitativos lo que recibimos en un mes, que nosotros no lo pagamos. Es decir, creo que yo les conté en otro espacio, que Laura me invitó a un café. Entonces yo voy en la libretica, ese café costó 6.000 pesos. Entonces resulta que Marion me regaló una camiseta. Entonces yo apunto el valor cuantitativo de la camiseta. Chicos, recibimos 4 millones, mi esposa y yo, en regalo. Cosas que nosotros no pagamos. 4 millones de pesos. Invitaciones a café. Mi esposa se ganó un premio, no recuerdo de qué, porque mi esposa se gana de todo. Mi esposa, yo no sé. Pues una cosa, un coworking. Y vimos y dijimos, Dios reflejado en esto. El reto es que escriban al final del día todo aquello que recibieron, del cual ustedes no tuvieron que pagar nada. Chicos, se van a sorprender. Se van a sorprender. Juli, qué Sí. brutal lo que dices, porque hoy incluso me ganó una competencia en el gimnasio y eso viene de parte de Dios. Exacto. ¿Y cuantitativamente eso a qué equivale? Chicos, se Ok, sorprenderían. no sabría, pero sí se puede sacar. Sí, Sáquenlo. Y uno van a decir, todo esto, porque a veces damos por sentadas las bendiciones de Dios, las normalizamos. Ahí les dejo ese reto. Créanme que al final del mes ustedes se van a sorprender. Un café, un almuerzo, una pulsera, no sé, créanme. Por eso es que no perdamos la capacidad de asombro con Dios. No la perdamos. Un cliente nuevo que no tendría por qué llegar. No es que yo soy muy buen vendedor. No, es que Dios lo permitió. Dios te lo llevó. Albert Einstein decía, podemos ver la vida de 2 formas, con que nada es un milagro o que todo es un milagro. Hoy personas no vieron la luz del sol, se murieron, me son muertos. Nosotros sí. La gran mayoría estamos saludables en términos generales. Muchos hoy están en la UCI, pero no, normalizamos. No, chicos, cuidado con esto. ¿Y para qué nos vamos entonces? Terminamos con Filipenses, con este nos vamos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Adelante. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ah, vea, golazo. ¡Uy, pucha! Voy a volverlo a leer en esta versión también, que creo que es la misma. Dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué, oración y ruego. ¿Con qué? ¿Con acción de qué? De gracias. No crean cuando les digan que a Dios no hay que agradecerle. Y dice, ¿y la paz de quién? Del dinero, del sexo, del licor. No. ¿Y la paz de Dios que sobrepasa qué? No lo entiendo, pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Guardará qué? Intelecto, emociones y voluntad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Chicos, yo no sé si alguien necesitaba escuchar esto hoy. Sí, total. Y nos tiene que dar una paz, una tranquilidad y un gozo en que la situación tan difícil que estoy viviendo, Dios la tiene, dice que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Él conoce la arena de los mares. Él tiene el control de todo. Él es soberano. Y tu situación a Él no se le escapó, ni se le escapó, ni se le escapa. Lo tiene bajo control. Eso tiene que traer a alguien una paz y una tranquilidad. Chicos, Juli, por favor adelante. me repites, Juli, por favor me repites de Filipenses, ¿qué dijiste? Es Para- Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Gracias, muy amable. Alguien necesita escuchar eso, chicos. Eso es un refrigerio en el día de hoy. Porque Dios dice que la palabra de Él no se devuelve vacía. Y es como una navaja de doble filo que atraviesa los huesos y el tuétano, hasta los tuétanos. Miren la palabra de Dios lo que hace. Por eso mi recomendación, más oración y menos meditación. Chicos, más oración y menos meditación. Dios dice en el libro de Josué, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, pero ya les enseñé qué es la meditación bíblica. Leerla, aprendérmela y pensar en ella. Y eso actúa a nivel cognitivo. Les mostré en la primera clase científicamente qué es lo que hace la Biblia en el cerebro. Y trae una paz en nuestra vida que sobrepasa todo entendimiento. Para que Cristo se lleve la gloria y la honra. Y nuestras vidas estén guiadas bajo el propósito de Él. Porque su propósito de Él para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Carito, para que nos vamos en oración. Juli, te quiero contar un testimonio que ese momento fue como de muchísima confianza en Dios y la verdad, pues yo me rendí, yo dije, "Ay, yo no puedo hacer nada, la verdad." Mi hijo me llamó una vez y yo me había tomado 2 melatoninas, 20 miligramos. Yo estaba en otro mundo, yo no podía. Y resulta que mi celular se pone como en modo sueño a cierta hora. Y mi hijo me empezó a llamar, el único que tiene acceso para que me entren las llamadas es él. Y me empezó a llamar. Y yo por allá en el otro mundo, bueno, yo contesté. Y me dice, entonces me llamó llorando y me decía, mami, estoy en medio de una balacera horrible. Él estaba, nosotros estábamos en Nueva York. Juli, la verdad, yo me quedé como pensando un momentico y yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Como que yo dije, hijo, vea, la verdad, yo no puedo hacer nada. En este momento, la verdad, no puedo hacer nada. Si puede correr, corra, porque o sea, no puedo, no me puedo ni mover. Y le colgué, Juli, cuando yo le colgué, yo le dije, Dios, este niño es más suyo que mío. En mis fuerzas no puedo hacer nada, así que cuídalo. Y me acosté. Juli, la gente, eso fue una noticia tan impresionante, esa balacera que hubo, y ese niño estuvo ahí, a ese niño no le pasó nada. La gente al otro día me decía, Caro, fue una balacera horrible. Y yo, a mi Dios se me cuidó el hijo, porque es más del que mío. ¿Se dan cuenta? Quiero finalizar con esto. Chicos, ustedes en su crecimiento espiritual y bíblico van a encontrar oposición, luchas, porque les voy a dar una noticia. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Yo se los dije una vez, seguir a Cristo y su palabra es solo de valientes. De hecho, Él dice que Él vomita a los cobardes.
Y hay una verdad, muchachos. Hay una guerra espiritual. Por eso usted lee en el libro de Efesios, capítulo 6, habla sobre la armadura de Dios. Chicos, entramos en una guerra. Es una guerra espiritual. Chicos, no se duerman con esto que están aprendiendo. No se permitan dormirse en esta guerra. Estamos en una batalla, chicos. Sí. Y solo se gana de rodillas y conociendo la palabra de Dios. No se dejen meter cuentos. Les ha sido revelada la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Estamos en una guerra. Van a tener oposición. ¿Saben por qué se los digo? Yo que les dije en la primera clase, con uno que quede, me doy por satisfecho. Y empezamos como 70 u 80. Porque hay oposición. Hay personas que prefieren escuchar otros discursos más llamativos. Por eso Cristo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Jesús no vino a salvar a todo el mundo. No, eso es mentiras. Eso es mentiras. Como también se los dije alguna vez, no todos son hijos de Dios. ¿Se acuerda el video de la cabra, del pastor? Cristo dijo que yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Dice que Él nos escogió desde antes de la creación de todo el mundo. Por eso el mensaje hay que hablarlo, chicos. El mensaje hay que compartirlos a todos, porque este mensaje no es para todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Pero esto es lo bonito. Saber que en los que Dios escogió se mantienen y les abre los ojos. Y Dios empieza a cambiar nuestra vida, porque esto trasciende esta vida y la otra. Se los dije la vez pasada, cuando tenemos una mentalidad de eternidad, nuestras prioridades tienen que cambiar. Sí. Chicos, finalicemos en oración si están de acuerdo. ¿Sí? Julia, otra vez te vas a ir Sí. a decirnos lo del infierno y que tenías Ah, algo que decirnos súper importante que nos ibas a decir después, que se olvida todo, pues no no, así. Dios. Sí. Juli, Les prometo que o en el curso de escatología, que tiene que ver con ah, él. Yo tengo clase en 15 minutos. ¿Alguien me Juli, dice algo? bueno. Juli, también de mi parte quiero agradecerte, ¿verdad? Como dice Jessica, este es un regalo para mí muy bonito porque desde que comencé este curso muchas cosas han estado cambiando, ha sido muy maravilloso y siento ese llamado aquí de siempre despertarme y leer la Biblia y pensar en ti, decir gracias porque Dios se manifiesta, es ese canal de bendición contigo, que lo puedas compartir con todos nosotros, de verdad, mil gracias por lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, esa semilla que dejas aquí y que es ese propósito que Dios ha pues para mí creo que es como ese propósito, no el propósito de nosotros, sino con el propósito de Dios en las personas. Total. Y si ustedes siguen profundizando en estos chicos, mejor dicho, vale, les voy a ahorrar, aunque esto va a ser contradictorio lo que les voy a decir, les voy a ahorrar coaches, psicólogos y psiquiatras. Yo siendo coach. Para aquellos que quieren conocer el propósito de vida. Hay algo que se llama la gran comisión y es ir a ser discípulos. No hay mayor privilegio y llamado de un ser humano que este. No existe. Un líder decía alguna vez algo y yo lo comprobé en mi vida. Él decía, cuando me siento más triste, cuando más comparto el amor de Dios, inmediatamente mi vida cambia, hasta las emociones. No quiere decir que ustedes dejen sus trabajos, no, cada uno en lo que desarrollen, chicos. Es una cosa increíble. ¿De acuerdo? Eh, Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos has regalado. Gracias por permitirnos, Señor, entender tu palabra. Oro para que tu Espíritu Santo siga hablándonos a nuestra mente y nuestro corazón. Permite que en este día te podamos ver en cada detalle. Pon en nosotros también ese querer y ese hacer de buscarte en tu palabra. Yo oro, Señor, por los oídos de las personas que están acá, para que tú guardes sus oídos, Señor, de aquello que va en contra de tu palabra. Bendice sus vidas, bendice su situación, Señor, que estén viviendo en este momento. Permite traer la paz y el gozo que tú traes
en este momento en sus vidas. Te damos las gracias por este espacio. Gracias por todas las clases que nos has permitido tener. La última, que es la próxima semana. Y lloro para que esto simplemente sea una semilla que has depositado en cada una de las personas que están acá. Que cada una sea una tierra fértil para que des mucho fruto en tu tiempo, Señor. Bendigo la vida de cada una de las personas que están acá. Quédate con nosotros y gracias por lo que nos has permitido aprender. Quedamos en tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Chicos, les mando un abrazo. Nos vemos. Chao.